Nos tenemos que retomar las actividades, tenemos que saber, tenemos que estar conscientes de que no podemos confiarnos en dejarle las cosas, como dice un dicho, la política es interesante y es importante, que un error sería dejárselo solamente a los políticos. A los políticos. Es tan importante que no se la podemos dejar solamente. Exactamente, eso es lo que debemos de preocuparnos. Y en esto que empieza el año nuevo, que empieza con nuevas esperanzas, que empieza con nuevas ideas, nuevos proyectos, yo me puse a leer un pensamiento de una maestra siria, por cierto, emigrada aquí en México. En sus años mozos dijo, en Damasco, Siria, estaba hasta el tope y dijo, me voy al fin del mundo, y resulta que se vino a nuestro país. Y aquí vivió felizmente y murió ella el 31 de octubre del año 2000. Bueno, esta maestra, Ikram Antaku, dijo en unos pensamientos, cuando un hombre o grupo crean una dinámica, pueden ser sostenidos, apoyados por gente que ayer estaban muy lejos de ellos. Mañana pueden votar por ellos los que votaban por la izquierda o por la derecha, o los que se abstenían. Todo depende de una cuestión: les están dando esperanzas. Eso es el tema, ese es lo que inicia este año. Los políticos saben de esto, ¿sí? Saben que despertar y dar esperanzas a la gente les ayuda a ellos a concretar y realizar su dinámica. Recordemos que cuando Vicente Fox Quesada asumió el cargo como presidente, relevando después de 70 o más años a los priistas, muchos ciudadanos que recibieron una fuerte dosis precisamente de esperanza, creyeron que por decreto, por arte de magia, ¿sí? Al tomar la protesta, Vicente Fox, al día siguiente las cosas iban a cambiar, al día siguiente se terminarían esas décadas de situaciones y los males como la impunidad, la corrupción, la injusticia, males que, por cierto, después de 6 años de su gestión permanecen, y después de 6 años de Felipe Calderón, creo conscientemente que se han acrecentado, de tal modo que la motivación fue precisamente la esperanza. Despertar esperanza en los mexicanos fue el éxito de los panistas, y despertar esperanza continúa, porque ahora, al iniciar la gestión de Enrique Peña Nieto, también muchos supusieron que al día siguiente de asumir su encargo por el que fue votado, terminaría por decreto la violencia en este país. Esta violencia que azota a todo el país desde hace más de una década. Lamentablemente tampoco ocurrió, y basta checar la estadística que nos refleja que el primer día del mandato del nuevo presidente Peña Nieto, en nuestro país ocurrieron 982 asesinatos ligados a ese grave problema de la inseguridad y la delincuencia organizada. De tal modo que esto nos dice que la estrategia y la dinámica de sembrar la esperanza es una cosa, pero la realidad nos lleva a otra situación. La esperanza es mucha, sin embargo, a un mes de cambio de gobierno apenas se diseña la estrategia y se define qué dependencia les corresponderá estudiar e identificar y cambiar, combatir con inteligencia a los distintos cárteles que controlan los principales corredores de droga y tráfico de personas hacia el norte y el de armas hacia el sur. Sin embargo, la esperanza está sembrada, y esto es lo que hace confiar a muchos, y por cierto alentó también incluso a legisladores de oposición al PRI para apoyar la aprobación de la nueva ley orgánica de la Administración Pública Federal. Esta ley, por lo pronto, ya sirvió para sepultar al Ejército Negro, que con anuencia de Felipe Calderón estableció Genaro García Luna, y claro, con los recursos supermillonarios de todos los contribuyentes, que por cierto tuvo más hierros y excesos que lo que beneficio pudo traer a este país. La decisión de Enrique Peña Nieto es indudablemente esperanzadora, y se estima ayudará a su gobierno a la búsqueda de establecer el orden y reducir la violencia que lacera a millones de mexicanos, que, huelga decirlo, si algo empujó a muchos de ellos
los que votaron en el pasado proceso por los priistas, fue por la esperanza de que alguien distinto al gobierno panista restableciera o al menos redujera los altísimos niveles de violencia e inseguridad en nuestro país. Qué bueno que ahora el secretario de Gobernación, que como antaño retomará la responsabilidad de establecer y ejecutar programas y acciones para garantizar y salvaguardar la seguridad de los mexicanos. Pero qué grave será si al decretar, mediante la nueva ley orgánica de la Administración Pública Federal, se otorgará la impunidad también de antaño que han gozado funcionarios federales e incluso mandos militares que, amparados en sus cargos, cometieron excesos, abusos e incluso crímenes contra de los derechos humanos de miles de ciudadanos. La misma Secretaría de Gobernación que ahora encabeza José Ángel Osorio Chong Miguel Ángel deberá crear una comisión especial para que se investigue y castigue a quienes cometieron excesos y sobre todo se repare el daño a los miles de afectados, también llamados víctimas colaterales. Ojalá no se trate una simple dinámica que no busque el cambio, sino como planea en su frase la maestra y escritora Antaqui Estado, se trata de una dinámica y nada más. Qué fuerte, pero además qué real. Déjeme decirle, en esta supersecretaría, que ahora, si antes lo había sido y de algún modo se le quita tanto poder en el pasado, hace 2 sexenios, pues ahora retoma y pues todos estamos conscientes de los superpoderes. Ahí vemos como el doctor Mondragón, que es ahora el subsecretario de Seguridad Pública, ha mencionado, ha nombrado, ha designado al potosino, al maestro Enrique Galindo Ceballos, precisamente como comisionado de las fuerzas federales. Y fíjese usted que a mí me resulta un tanto llamativo el hecho de que no pueden ver que a alguien le vaya bien, porque fueron precisamente los mismos potosinos los que se han encargado de revelar y de presentar a nivel nacional algunos documentos en donde dicen que pues cuando lo desocupó Fernando Toranzo Fernández, el gobernador de San Luis Potosí, fue porque no había pasado unas pruebas de confianza. Llama la atención cómo han sido los potosinos atacando a su mismo coterráneo potosino, al maestro Galindo Ceballos, que como todos debe tener sus claroscuros, pero sale también a la defensa ahora el senador potosino Octavio Pedrosa, que recordemos, Enrique Galindo llega aquí en el 2000, si no mal recuerdo, llega con aquella legión de PGR, con Ernesto de la Garza, ¿se acuerda? Sí, sí. De aquel delegado de la PGR, después está con el comisario Naya Guerrero, ahí es a donde yo también tengo la suerte de conocerlo, y después se lo lleva Octavio Pedrosa como director de Seguridad Pública Municipal, y pues de ahí salta después a la Secretaría de Seguridad. El caso es que, bueno, hablando del paisano, del paisano potosino, pues resulta que le sacaron todos los trapitos al sol, pero son precisamente los potosinos. Bueno, yo creo que más allá de las fobias políticas o ideológicas, lo importante es que esos funcionarios pasan un sedazo, y si cumplieron con los le saquen lo que le saquen. Si posteriormente surgen situaciones, porque son señalamientos, quiero decirle que a mí en lo personal me hicieron llegar comentarios cuando su designación de haber estado involucrado en algunos secuestros en Ciudad Valles, por ejemplo, y de ser una persona muy, como le dije, no ser la persona adecuada para un cargo como el que le habían asignado. Mas, sin embargo, bueno, lo que estamos hablando, la esperanza está sobre una estrategia, está sembrada, y la estrategia es sembrar la esperanza y la posibilidad de que esto se componga. Si este personaje, este exfuncionario ligado al panismo y ahora por cuestiones de fobias políticas
es cuestionado, bueno, pues está donde lo puedan señalar y lo puedan demandar y le puedan aportar las evidencias. O sea, ¿por qué? Porque no es lo mismo. No se trata nada más de dimes y diretes. No se trata de señalamientos políticos, sino que se tiene que sustentar con un señalamiento jurídico. Existen instancias, no porque se convierte en comisario ya es intocable. Hablamos precisamente de eso, esos males como la impunidad, que es lo que perjudica a este país en gran manera. Bueno, pues las cosas ahí están, el funcionario no se ha ido, está precisamente... Claro, está expuesto. Está expuesto, ¿no? Precisamente, sí. Está expuesto al señalamiento y a la crítica, pero también él tiene derecho a que le prueben los señalamientos. Claro. Quizá la crítica no, porque son percepciones. Yo puedo decir que para mí, como funcionario estatal o municipal, no fue muy bueno, pero es una percepción. De eso está muy lejano de hacerle un señalamiento en el sentido de que haya estado involucrado o está ligado con algún grupo delictivo. Esas cosas deben ser tratadas no tan a la ligera, porque no se está hablando de señalar o de una percepción que se tiene, sino ya son acusaciones. Pero bueno. Hay varios potosinos en el gabinete de Peña Nieto, quiero decirle. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, pues creo que la lógica mexicana, donde dice que apenas algún cangrejo quiere salir de la cubeta, inmediatamente lo jala, bueno, pues es una práctica, sobre todo por el entorno político, los celos, las envidias pueden ser. Pero bueno, como dice el tema, la esperanza está sembrada. Confiemos en que las cosas, si es cierto, no se van a hacer por una varita mágica. Si el primer día de este sexenio que cabeza ahora Peña Nieto, más de 900 crímenes, quiere decir increíble, que no es tan simple. Quizá la delincuencia organizada hizo un paréntesis, una veda por fin de año, una tregua, y si yo estuve en Monterrey, tranquilo, apenas llegamos a Río Verde y empezó la pelotera, como dicen allá, y se empezó a difundir una serie de hechos violentos, y así como Nuevo León, así ocurre en Coahuila, en todos lados, de tal modo que el trabajo es precisamente lo que hace falta, que se pongan a trabajar la gente, que ya no anden así como las reuniones de seguridad aquí en este municipio, donde se toman un cafecito y unas galletitas con cargo al erario y nunca resuelven absolutamente nada. De tal modo que, como le digo, la esperanza hay que mantenerla y esperemos que esto cambie.